centrarnos directo. Tenemos que hablar sobre las destrezas, la capacitación. ¿Y a dónde vamos con esto? Porque me parece que lo que hemos escuchado en los pasados 6 meses es cuán difícil es conseguir personas que trabajen en la hospitalidad. Y en este periodo increíble de escasez, pero a la misma vez veremos tener un personal de calidad, hay que capacitarlos y hay que tener ese cambio en la mentalidad. Así que vamos a comenzar contigo, Zachary. Háblanos sobre tu trabajo con la WTTC Virginia. Gracias, Scott, y muchas gracias. Un placer estar aquí. Me parece que le diste al clavo cuando dijiste el personal, porque en el 2020 había 62 millones y ese número la WTTC ha estado presentando. Fue un impacto, la industria se impactó más que cualquier otra industria y 60 millones de personas se alejaron del sector. Y cuando vemos la recuperación y por supuesto vemos que esto está de lleno otra vez y las personas están viajando, pero el reto es que hay un gran desequilibrio entre el suplido y la demanda. Así que hay mucho trabajo y las personas no están ahí para llenar esas posiciones de trabajo. Así que tenemos que hablar sobre las destrezas y tenemos que movernos en la industria. ¿Cómo vamos a atraer a estas personas? ¿Cómo vamos a traerlos de regreso al mercado? ¿Y cómo los vamos a capacitar para que continuemos teniendo una experiencia relevante? Y creo que eso va a ser un asunto crítico que estamos enfrentando como sector. Zach, brevemente habíamos hablado ese cambio que está sucediendo y no es, se trata sobre la diversidad, la inclusión. Y háblanos un poquito sobre ese viaje de México. No solamente en la capacitación. Sí, gracias, Scott. Me alegra ver a todo el mundo aquí y creo que siempre hemos sido una organización que ha entendido que nuestro recurso más importante es el recurso humano. Y no solamente con esa meta de atraer y retener el talento mejor posible, siempre hemos intentado realmente enfocarnos en esto sobre todo lo demás. Y es interesante, en la preparación para este panel, mi equipo preparó unas estadísticas y tenemos más de un 60% de nuestro personal son mujeres, posiciones de liderato y directores, y más de la mitad se identifican como LGBTQ. Así que hemos estado preparando esto aún antes de que fuera necesario, ya como parte de ese diálogo. Y me parece que lo que estamos aprendiendo es que es importante formalizar esto. Tiene que convertirse en parte del ADN de toda la organización. Y en formalizarlo puede ser tan simple como insertar el lenguaje dentro de las políticas y articular cosas que estamos haciendo naturalmente, pero que realmente, ya sea la inclusión, la diversidad, la accesibilidad, el ambiente, la comunidad, estas cosas tienen que convertirse en factores centrales en la toma de decisiones, en ese proceso, específicamente con los talentos, incluyendo ese lenguaje, las políticas actuales y en la promoción, en el ascenso para las posiciones disponibles. Y esto es algo que es macro, que tiene que estar en las políticas, el gobierno, o es algo que se ve poquito a poco cada día. Sí, y en todos los niveles, desde abajo hasta arriba, de macro a micro. Y algo que es lo que estaba hablando brevemente con John anoche, y es sobre la accesibilidad, es que hay un reto diferente en el mundo desarrollado versus el mundo del desarrollo. Y simplemente la inversión en infraestructura en términos de rampas, ascensores, cosas que tú experimentas, por ejemplo, en tu viaje aquí. Tenemos desde los niveles más altos hasta el nivel micro en negocios y cómo vamos creando esa inclusividad y accesibilidad.
Bueno, entonces en una transición hacia John. Hola, John. John y yo estamos hablando de la política. Una de las cosas que hacemos es que hacemos muchas revisiones de hoteles y tenemos que mirar la accesibilidad. Y hace como 2 años tuvimos ese momento donde nos dimos cuenta y hemos estado mirando la accesibilidad, ya sea en lugares públicos y en cuanto a la infraestructura. Y ayer cuando estábamos viajando y hablando, no es solamente la estructura física, sino que se trata también de las destrezas y la capacitación del personal y cómo esto se aplica a los empleados. Sí, es un placer estar aquí. Hay recursos existentes ya por 20 años, Expedia. Hay 3 cosas que los viajantes discapacitados necesitan. Y lo primero es accesibilidad, que sea un acceso libre con rampas, ascensores, puertas amplias, las camas con la altura adecuada. Y también puede ser lectores de pantalla, todas esas cosas que sean accesibles. Y también para algo que realmente tiene un acceso universal, realmente requiere el toque humano y requiere servicio al cliente y alguien que de hecho ayude. Y a mí me encantaría si yo llego a un hotel y decir, bueno, ¿quieres que quitemos la silla del escritorio del cuarto? Me encantaría que me preguntaran porque yo no la necesito y de hecho me estorba. Así que cada hotel he visto esto. Así que hay diferentes componentes y lo último es que también necesitamos la información de accesibilidad y como un viajero con discapacidad que he estado en miles de viajes para las personas con discapacidad, una persona con discapacidad no quiere salir de la comodidad de su casa a menos que tengan una confianza de que van a tener una buena experiencia. Así que la pregunta es cómo uno gana esa confianza. Y algo importante es publicar información de accesibilidad clara, transparente. Cuando hace recientemente yo fui a un hotel y en la ducha vi que no podía entrar con la silla de ruedas porque había un escaloncito de esta altura, así que realmente eso tiene que estar visible, tiene que haber transparencia para el viajero con discapacidades. ¿Qué cosa puede hacerse de antemano al viaje que uno recomienda? Bueno, yo creo que en general mi mensaje es que hay que ser proactivo en vez de reactivo. Si uno espera hasta que llegue el visitante con discapacidades y que diga, bueno, esto es lo que yo puedo necesitar. Si uno está reaccionando en vez de actuando de manera proactiva, eso consume tiempo, es costoso, es riesgoso. Así que un mejor enfoque sería ser proactivo y evaluar su accesibilidad en su destino físico, si es un hotel o una atracción o un barco. Así que ver si alguien puede ir a la página de internet y recientemente yo hice una reservación para un hotel y pedí una habitación con acceso y me tardé más de 40 minutos en una llamada tratando de conseguir un cuarto que fuera accesible y no había ningún cuarto accesible, así que es mejor no esperar a que llegue la persona y ver entonces qué necesitan. Hay que ser proactivo. Es la clave ser proactivo en vez de reaccionar. Y hablando más sobre la relación, ¿qué puede hacer la industria para asegurarse de que estén esos espacios disponibles? ¿Cómo está esa relación ahora? Y cada país es diferente y tiene diferentes regulaciones. ¿Y cuál es esa relación? ¿Y cómo la WTTC juega un papel en esto?
Me parece primero que como industria, tanto en el sector público como privado, hay que hacer un mejor trabajo en términos de la percepción. Más temprano hablamos sobre los empleos y en general no se ven como empleos de mucha destreza y cómo somos percibidos como empleadores. Es una industria que emplea grupos minoritarios, así que se tiene que hacer más y tenemos que atender esto colectivamente. Y ha habido algún progreso y por supuesto tenemos algunos miembros aquí que realmente, como mis copanelistas aquí, que realmente están haciendo cambios tangibles atendiendo esto. Pero se tiene que hacer mucho más todavía y hay que levantar la concientización de que eso tiene que evolucionar y sabemos que la sustentabilidad está ganando momentum tanto en el nivel público, pero tenemos mucha más conciencia de que cuando viajamos, que tengamos el impacto correcto, así que eso ya está ahí, pero eso tiene que estar acoplado con las políticas y con acciones tangibles, reales. Una de las cosas que hemos aprendido es cuán importante el rol del gobierno es en términos de incentivar y facilitar buenas relaciones entre los empleadores y los empleados. Y cuando empezamos nuestro negocio hace más de 20 años, nos dijeron que la manera en que se hace es que uno puede subcontratar entidades secundarias y asumir la responsabilidad legal. Y bueno, eso ha cambiado porque la gente es lo más importante, el recurso más importante. Yo dije, bueno, ¿por qué no yo trabajo para ustedes? Así que lo cambiamos con el tiempo, a donde percibimos quizás hay un riesgo de contactarlos directamente, pero encontramos con el tiempo que es más como la mayoría de esta conversación sobre la sustentabilidad a largo plazo, la reducción de la fuga de empleados y esa relación a largo plazo con la gente se convierte en su familia de trabajo, su familia laboral, y eso a largo plazo es mucho mejor. Y yo creo que el rol del gobierno con estas políticas que son anticuadas y basadas en el pasado, en vestigios del pasado, diferentes relaciones con los empleados y el empleador, y creo que el gobierno puede tener un buen rol en actualizar estas políticas. Y creo que llevar el mensaje a las personas que están buscando empleo. Y es un mercado laboral difícil y hasta cierto punto están mirando el futuro. Quizás no quieran trabajar este año, pero quizás el próximo año o luego. ¿Qué tiene que hacer la industria para llevar ese mensaje de esa movilidad de la que estamos hablando? Yo creo que si miramos, creo que si vemos la pandemia y cómo nos comportamos con nuestros equipos, es un buen microcosmo, un buen estudio de caso. En nuestro caso lo que hicimos fue que realmente fortalecimos la cultura, la comunicación y siendo transparentes y vulnerables y mostrando que no es obviamente lo primero es, bueno, ¿cuánto van a pagar? ¿Cómo se aseguras de que trabajan felices? Bueno, hay que pagarles. Pero es más que el dinero, más que la compensación, la satisfacción del trabajo. Y creo que en la pandemia, al ser vulnerables, ya no hay esa posición de jefe y empleado. Es esa posición de cómo trabajamos en esto en conjunto, cómo enfrentamos los retos juntos de manera colaboración, y creo que esa es una parte importante y eso está integrado con todo lo que hemos hablado. Yo espero que esa relación, desde una parte muy alta hasta el fondo, hasta las posiciones más bajas, y creo que esto, que haya una representación de todas las partes interesadas, que haya una comunicación abierta y fluida y que sea más accesible para todo el mundo en la organización.
Las personas están seleccionando los destinos y a ver, uno se pregunta si voy a estar cómodo aquí, si se relacionan con el personal, si los tratan con respeto a los empleados. Y según vamos tomando esas decisiones de contratación, hay algunas concesiones. ¿Qué podemos hacer mejor? Virginia, me parece que nuevamente se puede hacer mucho y lo primero que necesitamos hacer cuando hablamos de inclusión es realmente entender que hay esta baja representación de las minorías, de grupos marginalizados. Y esperamos, cuando hablamos de la inclusión, hay tantas diferencias, obviamente personas con discapacidades, discapacidades visuales, auditivas, hay tanta variedad y tantas identidades que hablamos, así que como un viajero y como operador del negocio, ¿cómo entendemos? Hay que realmente escuchar y hay que integrar a estas personas a la conversación y es crítico. Y muchos miembros están haciendo eso ya y llegando a sus metas, pero realmente algunos de estos grupos lo primero que pensamos es voy a estar seguro cuando viaje y creo que eso es algo crítico. Pero es difícil relacionarse a eso sin escuchar, así que creo que es realmente importante y muchos destinos ya están haciendo mucho progreso integrando estas situaciones diversas para poder entender y escuchar apropiadamente. Sí, lo que habíamos mencionado, que hay una confianza y la opción a veces es quedarse en la casa donde tiene todo lo que necesita o salir y ver el mundo. ¿Cómo está el mercado ahora mismo en términos de retos de accesibilidad? ¿Cuáles son algunos de los retos? Sí, es enorme, está desatendido de muchas maneras. Hay 1 billón de personas con discapacidades en el mundo y eso es como 20% de las fuentes del mercado en países desarrollados. Y es exactamente eso. Es como uno gana esa confianza del consumidor. Una vez alguien tiene experiencias que dicen, bueno, en vez de hacer esto, de ir a la ciudad o a la playa, voy a ir. Así que quizás no vayan a la industria de viaje como tal, pero hay mucho que se puede hacer para traer esa población dentro de la industria del viaje, que sería bueno para todos nosotros como negocio, como de los destinos. Y también hay otros beneficios, no solamente monetarios, sino de inclusión. Las personas con discapacidades tienden a ser personas mayores, no tienen hijos en edad escolar, así que viajan fuera de temporada, a mediados de semana, así que dividen el dinero en fuera de la temporada alta, y eso hay que tomarlo en cuenta también. Además, ¿cómo las personas pueden saber qué necesitan hacer en cuanto a la accesibilidad? Creo que hemos visto que ha cambiado mucho, que tenemos enfocado en el personal que atiende a los clientes, pero también en el nivel ejecutivo hay que entender las necesidades del viajero con discapacidades. Y yo pienso en mi compañía. Nosotros pensábamos que entendíamos lo que necesita todo el mundo y me di cuenta hace unos años que no es así, no lo entendíamos. Así que cada año vemos más y más que personas con dificultades de movilidad, ceguera, diferentes discapacidades, hay mucho que aprender, hay que hacer mucha investigación sobre qué se necesita hacer, retos en la implementación, para tomar cientos de páginas de accesibilidad, guías y leyes, implementarlo. Así que creo que la educación para los ejecutivos es un componente crucial, la capacitación, herramientas, procesos para traducir eso. Así
Así que me parece que también esa es la realidad del el nivel macro al nivel micro. ¿Y qué son algunas de las cosas que hemos visto que han sido exitosas, ya sea capacitación, la reacción individual o alguien en la industria que hayan conocido, que hayan hecho eso realmente bien y qué podemos aprender de ellos? Claro, creo que hemos visto buenos resultados y un trabajo increíble en el trabajo que se ha llevado a cabo con la comunidad, asistir en aquellos asuntos que son importantes para la comunidad. Comenzamos hace 10 años, cuando teníamos un portafolio de experiencias de sostenibilidad y era ver las cosas en los diferentes destinos. Por ejemplo, en México era asuntos de inclusión de la mujer, asuntos sociales o ambientales. No lo mercadeamos de esa manera, pero se los ofrecimos a las familias y a otros invitados. Y nosotros estábamos buscando experiencias de voluntarios y esto era, no solamente educamos las comunidades mismas y trabajamos con ellas para pensar qué es lo que se siente bien, qué es lo que se siente orgánico. Pero lo hicimos también dentro de nuestra corporación. Le explicamos al personal por qué estamos haciendo esto, la comunidad, los invitados, los consumidores, todas las partes. Y entonces tuvimos respuestas de todas las partes con interés y eso ajustó las experiencias y obtuvimos mucha información. Fue un proceso lento y creo que podemos entender que estamos aquí trabajando a largo plazo. No son cosas que se van a utilizar mañana mismo, pero son experiencias que fueron muy útiles para obtener esa información. Hay muchos ejemplos de compañías grandes, Hilton, por ejemplo, y nosotros tenemos diferentes miembros. Ellos están haciendo un gran trabajo de adiestramiento y integran todos estos conceptos. Nosotros estamos bregando en una industria que es basada en las personas, así que nosotros lo que queremos es sentir lo que estamos sintiendo aquí en nuestra visita en San Juan, esa hospitalidad. Y la industria tiene que volver a evolucionar y adaptarse, así que tenemos que volver a pensar en estos modelos de negocio. Hay algunas marcas que nunca van a cambiar, hay algunas cosas que siempre van a ser viables y necesarias, pero vemos otras cosas que sí cambian. Por ejemplo, en los Estados Unidos estamos viendo trabajos a tiempo temporero, el trabajo flexible en términos de para la fuerza laboral y estamos repensando los modelos y estamos adaptándonos a cómo el mundo sigue evolucionando y estamos tratando de integrar esa flexibilidad en todas las partes de nuestro negocio y nuestro modelo de negocio. En términos de viajes accesibles, los especialistas están haciendo un gran trabajo y posiblemente ustedes no lo saben, pero hay agentes y excursionistas que se dedican específicamente a las comunidades de personas con discapacidad. Así que muchas de las personas con discapacidad van directamente a esos servicios. Los encuentran en Instagram, los encuentran en Facebook, en las redes sociales y tienden a hacer un trabajo bastante completo. Pero una compañía que quiero mencionar es Royal Caribbean, que tienen un programa alternativo que los ha llevado a crecer y a tener incluso más pasajeros, especialmente pasajeros de familias que tienen niños, por ejemplo, autistas. Y también podríamos hablar de esto por horas, se nos está acabando el tiempo. Pero lo que quiero hacer para cerrar es que ya hablamos de la investigación, pero el costo, ¿cuáles son los obstáculos para nosotros poder tener más destrezas en todas nuestras operaciones? No creo que esto es un obstáculo. Creo que nosotros estamos todos trabajando, según la conversación me hace sentir, estamos trabajando en un mundo post-pandémico, pero
hay que hablar de el éxito y la eficiencia que les ha dado la tecnología, y también hemos hecho eso, implementar nuevos sistemas, trabajar virtualmente y ahora trabajar con un sistema híbrido. Algunas personas están en la oficina, algunas personas están trabajando desde su casa, y la mayor parte de nuestro personal, nosotros tuvimos personas que se resistieron. Decíamos, no, vamos a tener 3 días en la oficina, y a otras personas decían un día a la semana y otro 4 días a la semana. Y cuando fuimos de verdad a buscar, unánimemente dijeron, no queremos volver a la oficina, que hay de 0 días en la oficina. Así que terminamos decidiendo que era un día. Lo importante es que lleguen a la oficina y ahí van a empezar a recordar que hay cosas positivas de estar en la oficina. Y yo creo que estuvo bien cuando nosotros teníamos a todos nuestros veteranos. Nosotros teníamos un equipo nuclear que conocían la cultura, pero a medida que estamos volviendo a adiestrar y volviendo a traer nuevas personas a nuestra compañía, ahí hemos visto retos. ¿Cómo podemos adiestrarlos de manera virtual? Esa cultura y ese sentimiento de estar juntos, ahí es que está la inversión. Nosotros somos un negocio de ofrecer servicios para las personas. Así que yo creo que hay mucha inversión que se requiere para llevar todo esto a cabo. Zach lo mencionó. Creo que todo está evolucionando, incluyendo lo que los clientes buscan. Así que para nosotros mejorar nuestra fuerza laboral, nosotros vamos a tener que invertir en ella. Necesitamos políticas nuevas que trabajen para la nueva realidad. El gobierno tiene que ver con esto. Así que creo que tiene que ver con evolucionar y adaptarnos a una nueva realidad, como ya mencionamos, y para que todo el mundo se pueda enfocar en eso. John, tú tienes las últimas palabras. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un comercial que diga, nosotros somos accesibles y esta es la razón que nosotros somos accesibles, venga con nosotros? Usted no ha visto muchos hoteles mencionando eso. Sí, hay una inversión, pero nosotros estamos en un sector que está abierto para el crecimiento. Les quiero dar las gracias a todos ustedes por su tiempo y por sus palabras. Magnífica nuestra conversación. Muchas gracias.